buenos días a todos. Bienvenidos a este taller de América Latina, otra oportunidad en el continente americano. Estoy encantado de tener unos magníficos panelistas aquí conmigo. Contamos con María Peña, que me impresiona un poco porque era mi antigua jefa, que es la consejera económica y comercial en México, Julián Conte, director general de política comercial, Manuel Casuso, consejero económico y comercial jefe en Brasilia, y Alberto Paniagua, director general para Brasil de la empresa Ormazábal. España, por vínculos históricos, ha tenido siempre una importante presencia en Latinoamérica. Si tenemos en cuenta el marco actual de incertidumbre en el que nos estamos moviendo, las empresas estáis apostando, y claramente esto es un panel que lo demuestra, y la presencia de la cantidad de empresas que estáis aquí demuestra el interés que tenéis por Latinoamérica. Estáis apostando por reforzar vuestra presencia en estos países. Dentro de estos países hay dos mercados, y de ahí que hayamos traído a María y a Manuel, que son especialmente relevantes, que son Brasil y México. Y me gustaría empezar, dado que tenemos un tiempo limitado, ya con las preguntas. María, México es un país con fuertes vínculos con Estados Unidos y no ha quedado exento de la tormenta arancelaria de Trump. ¿Cuál es el marco actual de las relaciones entre México y Estados Unidos? Pues, bueno, lo primero, gracias por invitarme a participar en este panel. Gracias, Pablo. Espero estar a la altura de tan magníficos acompañantes de mesa. Y, efectivamente, México es un país con unas circunstancias muy particulares en su relación de Estados Unidos. Primero tenemos que partir de que es un mercado enormemente vinculado, integrado dentro de la cadena de valor norteamericana. Estamos hablando de un país donde no solamente son las exportaciones y las inversiones dependientes de lo que ocurra en el país del norte, sino que afecta prácticamente a todos los componentes de su balanza de pagos: turistas, remesas, perfil de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. La ecuación en México, además, se resuelve de forma compleja, porque no solamente estamos mirando el momento arancelario o el rol que puede jugar desde el punto de vista de la guerra geoestratégica en el marco arancelario, sino que en México se juntan otros dos elementos que son claves, y es el primero, evidentemente, la lucha contra el crimen organizado, y en segundo lugar, la migración, ¿no? Y esos tres elementos están sobre la mesa. Por un lado, la porosidad de las fronteras mexicanas, y que de alguna forma, como todos los que estáis aquí sabéis, México y Estados Unidos tienen un acuerdo de libre comercio que permite que bajo determinadas condiciones la producción en México entre a arancel cero en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también, bueno, pues hay la gran sospecha que se ponía sobre México era que también se estuviera entrando triangulación de producto asiático, entrada con arancel cero en producto que no cumplía el valor contenido regional, etcétera. Une a eso el tráfico de drogas y une a eso la migración ilegal, hace que la ecuación sea enormemente compleja, que nos da mucha incertidumbre en el corto plazo, pero un poco más de perspectiva en el medio plazo de estabilidad. ¿Por qué? Porque al final son dos países que tienen una relación tan fuertemente vinculada que ni uno puede depender, ninguno puede prescindir del otro. Ahora mismo la situación que tenemos es esa situación anómala que hace que para lo que el resto del mundo es arancel recíproco, para nosotros se llama arancel del fentanilo, y hace que al mismo tiempo también permite que, si no se cumplen las reglas de origen que se establecen en el Tratado de Libre Comercio que existe entre México y Estados Unidos, el tráfico de mercancías, esa fábrica industrial de Estados Unidos que es México, entre a un arancel de 25%, pero si no, sigue entrando a cero. Estamos hablando de que México es el quinto país productor de automóviles y el cuarto país de autopartes del mundo. El sector automovilístico tiene una situación también específica, también entra a arancel cero en Estados Unidos si cumple las reglas del valor de contenido regional, y aproximadamente en la media ha supuesto que ese sector automovilístico tan fuertemente dependiente con la industria mexicana está entrando a un 15% aproximadamente, lo cual es un espacio de oasis frente a otros mercados. Pero evidentemente cada día nos levantamos con una cosa. Ayer nos levantábamos con un 200% en la industria farmacéutica como amenaza, ¿no? El horizonte a medio plazo o a corto plazo es que en México su objetivo es que dejar de hablar de aranceles para hablar de renegociación del TEMEC. Esa es la realidad. En esa renegociación del TEMEC
todos entendemos que va a haber un incremento del valor de contenido regional, pero va a permitir también esa estabilización de México como un país predecible donde se sigue pudiendo producir y donde no lo llamaremos nearshoring, pero seguiremos considerándolo como la fábrica de Estados Unidos con la posibilidad de entrar a arancel cero. Pero su objetivo hoy es que se deje de hablar de aranceles para poder empezar a hablar de renegociación del Tratado de Libre Comercio y poder establecer las reglas claras de una vez de cuál va a ser la cadena productiva integrada México-Estados Unidos en el medio plazo. Gracias, María. Antes que se me olvide, si tenéis alguna pregunta, tenéis el QR, las hacéis y luego me las pasan para hacerlas después. Manuel, hablamos de que tenemos noticias continuamente. Ayer nos acostamos con un arancel del 50% a Brasil. O sea, uno era el fentanilo, ahora va a ser el Bolsonaro. Esto no quita que Brasil presenta unas enormes oportunidades para las empresas españolas. ¿Qué nos puedes contar sobre ellas? Bueno, gracias, Pablo. Gracias también a los ponentes por acompañarnos. Yo creo, sobre la noticia de ayer, primero me gustaría quitarle relevancia en esta mesa, porque al final es el ruido que se está produciendo y ustedes lo están viendo en las diferentes negociaciones con los distintos países, y me parece una pena dedicar tiempo a eso con la cantidad de cosas de las que podemos hablar en Brasil. Solo un matiz. La prensa creo que está hablando mucho del arancel y de Bolsonaro, y creo que si se lee la carta, se la leen ustedes, que está por ahí publicada, realmente creo que es una carta que, como me decía Julián ahora, es una plantilla que ha cogido y que se ha enviado a todos los países, en la que se ha añadido un párrafo dando un capón sobre lo que está pasando con Bolsonaro. Pero no creo que esté ligado a la tarifa Bolsonaro, porque, entre otras cosas, el gobierno brasileño no va a poder hacer nada. Es un tema que está en el terreno judicial y que, por tanto, bueno, pues el gobierno no puede ni entrar ni salir. Y ya en el fondo de lo que es Brasil, lo que puede suponer para ustedes, cómo les puede aportar en las ventas de su empresa. Lo primero, situar Brasil para los que no lo conocen, muy rápidamente. Es un mercado que tiene 200 millones de habitantes. Allí lo van a oír muchas veces. Es un país con dimensiones continentales. Es una frase muy habitual en Brasil. Ha crecido mucho durante los últimos años y esperamos que crezca también mucho en los próximos. En Brasil hay 20 millones de empresas con las que hacer negocios. En España, 3. Es un país en el que tenemos un acuerdo que vamos a ratificar, de la Unión Europea y Mercosur, pero en el que ya están ancladas las principales empresas europeas, ya están ahí, y digo que están ancladas porque una muy buena parte de sus ingresos ya procede del mercado brasileño. Y solo le pongo el caso de Telefónica, por ejemplo, que saben que se ha replegado de la mayor parte de los países de Latinoamérica, menos de Brasil. ¿Por qué será? El retail, por ejemplo, que es algo que tenemos todos muy cerca, es un termómetro de cómo se mueve un país. El retail francés es el que tiene la mayoría allí de la inversión extranjera. Carrefour, Leroy Merlin, Decathlon, el Santander en el caso de las finanzas. Para todas estas empresas, Brasil ya supone casi el 20% de su facturación global. Es decir, están anclados en el país. Europa ya está ahí y el acuerdo, si se finalmente ratifica, lo que va es a darnos un empujón para que estemos más presentes todavía en Brasil. Obviamente, una economía con estas dimensiones, lo hablaba también con María, porque creo que en México pasa lo mismo, genera oportunidades de todo tipo, en todos los sectores y en todos los ámbitos. Y contarles a ustedes qué se puede hacer aquí en 3 minutos en Brasil, pues es demasiado ambicioso. Entonces, lo que voy a hacer es, utilizando el lenguaje digital, contarles mis favoritos. Las inversiones de todo tipo. Tenemos ahora mismo en Brasil 2 oficinas comerciales funcionando. En Brasilia, que la dirijo yo, nos ocupamos del negocio con el sector público, para que nos tengan también un poco perfilados. Y en Sao Paulo se ocupan del mercado privado. Hay una fuerza comercial hoy a disposición de las empresas en Brasil, entre nuestras 2 oficinas, de más de 30 personas a disposición de las empresas para poder dar ese paso y conocer mejor el mercado brasileño, y le animo a que lo hagan, porque esto es una muestra, lo que les voy a contar. Oportunidades, les decía, en todos los sectores, y además desde los más tradicionales de Brasil hasta los más sofisticados. Sectores tradicionales, minería, petróleo,
sectores más sofisticados, digitalización, minería. Y quizás entiendan también el porqué ahora esa carta de Trump. En minería, este año, a finales de año, empiezan las licitaciones para las nuevas excavaciones que se quieren poner en marcha en el país. Se van a licitar en los próximos años 77.000 hectáreas de nuevas explotaciones mineras. Esto es una barbaridad e implica un desarrollo ya no solo de la industria de extracción, sino de toda la industria auxiliar, en la que España, por cierto, es muy potente. Solo también les doy un dato: Brasil tiene una de las mayores reservas de tierras raras del mundo y solo está explotando el 0,2%. Ahí quizás también pueden situar un poco la polémica entre Estados Unidos y Brasil, porque las empresas chinas están entrando en el sector y lo están haciendo bueno, pues con mucho cuidado de no hacer ruido, pero ahí están. Petróleo. Esta es quizás doble favorito en mi caso. Brasil extrae el petróleo en el litoral, lo extrae con barcos plataformas de petróleo. Esta información en general, lo que les estoy dando es información, yo le diría inteligencia, no está en las webs en general, sale de reuniones que vamos teniendo con empresas, con Ormazábal puede dar fe porque nos hemos reunido también con ellos. Petróleo. Tienen ustedes estas plataformas, hay 50 plataformas de petróleo en Brasil funcionando. Todas ellas tienen una antigüedad de entre 20 y 30 años y todavía hay reservas para que funcionen entre 40 y 50 años más. Tienen que modernizarse y tienen que sustituirse. Cada plataforma de esas 50 cuesta 3.000 millones de dólares. Imagínense la tarta de la que estamos hablando en los próximos años que se va a abrir en Brasil para todas las empresas que están dentro del sector vía componentes, vía ingenierías o servicios especializados. Más clásico y más habitual también el agua, tengo que ponerlo encima de la mesa. Se han atraído ya 10.000 millones de inversiones al sector del agua y en los próximos años esperan atraer otros 10.000 millones más. Dentro del agua a mí me gusta también especialmente la gestión de catástrofes naturales. Esto ha tocado mucho a Brasil, el desastre que tuvieron Sudana en Río Grande do Sul. Están abiertos al estudio de cualquier tipo de solución o servicio relacionado con la gestión de catástrofes naturales y especialmente todo lo que tenga que ver con el drenaje de aguas en las ciudades. Irrigación. El país tiene 8.000 hectáreas en irrigación. Quieren subir en los próximos años a 20.000 millones, perdón, he dicho 8.000 millones, a 20.000 millones de hectáreas de irrigación. Y necesitan capital, hay PPIs, hay todo tipo de ofertas para poder entrar. La movilidad, también otro sector clásico, también de nuestra industria, de nuestras constructoras. En los próximos años, el año 2026, se van a licitar 35 concesiones por un importe de CAPEX de 30.000 millones de euros. Y sin dejar la movilidad urbana está en plena ebullición en las grandes capitales. Metros, tranvías, autobuses eléctricos, iluminación pública, también en el ámbito de Smart Cities. Y llegamos ya a la digitalización, porque quiero dejar energía aquí a mi compañero, porque sabe mucho más que yo. De hecho, yo parte de lo que sé, lo sé gracias a él. Es un sector donde hay también oportunidades muy interesantes y que, de hecho, yo creo que tiene un patrón de inversión muy parecido al que hay en España. La digitalización. El CEO, lo puedo decir creo que abiertamente, de Indra, en una reunión de las que tuvimos, me dijo: mi gran frustración en Brasil ha sido no poder atacar al middle market. El middle market tiene una capacidad de contratación tremenda, porque es un middle market muy industrial y que ha sido tradicionalmente muy protegido por las autoridades brasileñas. Hay grandes oportunidades ahí para las empresas que estáis dentro de los servicios tecnológicos o del producto tecnológico. Y dentro de ese ámbito también, aunque desde otra perspectiva, los centros de datos. Todavía no hay un plan estratégico, me lo han pedido algunas empresas, está redactándose porque va a haber incentivos y subvenciones para ello, pero en los próximos años Brasil quiere apostar muy fuerte por ser un centro de datos en las zonas del nordeste. No sé si esa música es que ya tengo que terminar. No, pero bueno, ya he terminado. Habíamos quedado que eran 3 minutos Te lo pongo por fácil. respuesta. Ya he terminado. Habíamos quedado que eran 3 minutos por respuesta, no pasa nada, Manuel. Es que no estoy siguiendo, disculpa. No pasa por aquí nada. me enrollo, tú córtame. Ya me lo imaginaba. Sí. Bueno, México y Brasil, como he dicho al principio, hay una fuerte presencia de empresas españolas desde hace muchos años. Es el caso de Ormazábal, que lleváis 25 años, si no me equivoco, en Brasil. También estáis presentes en México. Alberto, cuéntanos brevemente qué hace tu empresa y cuál ha sido vuestra trayectoria en Brasil, en este caso. Muy bien, Pablo. Bueno, pues gracias también
Alices, ¿no?, a la invitación a este foro. Es un placer para mí poder compartir. Voy a intentar un poco no entrar mucho en el detalle, ¿no?, de lo que es Ormazábal, sí dar un poco las claves, yo creo, del éxito en ese sector que ha dejado un poco Manuel, sector de energía. Ormazábal es una empresa familiar, 58 años de trayectoria, dedicada a soluciones para el mercado de la red de distribución. Somos fabricantes de equipos eléctricos para todo el mercado de la red eléctrica y empresa familiar, pero con más de 2.700 trabajadores a día de hoy, presentes prácticamente en todo el mundo, más de 50 oficinas por todo el mundo. Y por dar algún dato un poco de nuestro volumen, más de 2,5 millones de equipos instalados también alrededor de todo el mundo. Volviendo un poco a lo que nos ocupa hoy, la parte un poco de América, ¿no? A día de hoy yo soy el director de Ormazábal en Brasil. México lo conozco un poco bien, le comentaba también María, fui becario también en la oficina de México y estuve también como director en nuestra oficina en Colombia 1 año y medio. Entonces, Ormazábal entró en América hace 25 años más o menos, en el año 1999, abriendo 2 filiales, Argentina y Brasil, y posteriormente nuestra expansión pues fue creciendo. La siguiente fue México, hace unos 15 años abrimos la oficina y a día de hoy contamos con presencia también, como decía, en Colombia, en Estados Unidos y en otros países a través de distintas formas un poco de distribución, pero siempre con un foco que voy a entrar ahora es en dar un servicio con una presencia local, pues siempre atendiendo desde nuestras filiales y con personal propio en el continente. México, como os decía, 15 años ya de trayectoria allí, o más de 15 años. Al final es un mercado donde hemos tenido que adaptarnos mucho a cambios regulatorios, cambios. Ormazábal, nuestro foco en México fue mucho las energías renovables, un sector que luego, por algunos cambios y por una política más proteccionista, nos ha hecho adaptarnos. Y a día de hoy seguimos teniendo mercado en ese mercado de renovables y la distribución pública, mercado, como decía, proteccionista, con una única empresa distribuidora, que es CFE, pero en la cual a día de hoy hemos conseguido entrar y somos también uno de los principales proveedores de equipos para CFE. Brasil, que conozco un poco mejor, donde llevo ya 4 años, como decías, 25 años ya de trayectoria en Brasil. Tenemos una oficina en Sao Paulo y tenemos fábrica, que es lo que nos hace ese diferencial un poco para poder ser vistos un poco para los clientes, que creo que es la clave, como un proveedor local, ¿vale? Entonces ahí va para mí una de las que ha sido las claves para nosotros dentro del continente y en concreto dentro de Brasil. Nosotros entramos muy de la mano de alguna de las concesionarias. Uno de nuestros principales clientes es Neoenergía, que es del grupo Iberdrola, entonces somos muy fuertes en el mercado de distribución pública. Somos distribuidores o estamos homologados. Brasil, al contrario que México, tiene un mercado de distribuidoras muy segmentado. Estamos hablando de más de 35 concesionarias de energía y prácticamente estamos homologados en todas. Al final, como os decía, la clave, entramos con eso y luego hemos aprovechado nuestra presencia local para entrar en otros mercados como ha sido el de renovables, que por daros un dato, el mercado eólico que en Brasil comienza a extenderse en el año 2010, el hecho de haber estado con presencia local, habernos adaptado a las normas locales, haber tenido un producto con un contenido local, que en Brasil hay mucho tema de financiaciones, sin entrar en detalle, para muchos sectores estratégicos, como puede ser el sector renovable. Nos ha hecho que a día de hoy, por ejemplo, tengamos más de 25 gigas instalados ya en el país. Estamos hablando en torno al 75% del total de energía eólica instalada en Brasil. Pues en ese sentido, a día de hoy sigue siendo uno de nuestros mercados estratégicos. Y como os decía, y quiero dar ya un poco esas claves, ¿no?, de Brasil, que creo que es lo que puede interesar un poco a las empresas que puedan estar aquí. Obviamente Brasil es un país con unas barreras de entrada iniciales altas. No vamos a decir lo contrario, creo que es importante que se sepa, ¿no? Al final, burocracia compleja, sistema tributario muy complejo. O sea, yo desde que entré creo que he hecho un máster en fiscalidad brasileña durante 4 años. Existe un plan que creo que también es importante para el que tenga interés y hay una reforma tributaria que ya hay un plan hasta 2032 para unificar el IVA, ¿vale? Para que más o menos estemos hablando de un sistema tributario unificado. A día de hoy estamos hablando de un sistema tributario por niveles estatales, autonómicos, y eso creo que puede ser, era una barrera y esperemos que eso deje de serlo.
Y luego el hecho de que comentaba también, como otra barrera importante, el hecho de las regulaciones, normativas locales, para las cuales hemos tenido que adaptarnos, y el hecho de que las empresas nos hayan visto como una empresa local, con producto tecnológico, vamos a decir así, con tecnología de nuestras fábricas de Europa, pero muy adaptado y tropicalizado, palabra que usan mucho en Brasil, al mercado brasileño, pues creo que es lo que ha hecho o lo que hace que a día de hoy nuestra trayectoria en Brasil haya sido un éxito. Como resumen, y un poco no por estar en este foro, pero creo que es importante que todos sepan la importancia en ese sentido para pasar esas barreras iniciales, que una vez superadas creo que al final traen unas rentabilidades y unas oportunidades dentro del país y dentro del continente muy amplias. El hecho de contar con el apoyo del ICEX creo que es fundamental, y de verdad no lo digo, creo, del ICEX o de otras instituciones o de otras asesorías y consultorías estratégicas con conocimiento local, creo que es clave y ha sido sin duda una de nuestras claves. Y yo diría que un poco eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? de entrada, al final, país con barreras de entrada, pero que una vez dentro las oportunidades de rentabilidad. No voy a entrar, o luego si queréis un poco más, en todo este tema de los tratados, que ahora comentamos más en detalle cómo puede afectar, aparte de las oportunidades que creo que ya existen, ¿no? ¿Qué otras oportunidades derivadas de estos posibles acuerdos podríamos tener? Que creo que es un tema también clave. Vale. Gracias, Alberto. Claramente, Trump ha tenido cosas malas y cosas buenas. La llegada al poder de Trump hizo que, tras más de 20 años de negociaciones, se llegase a un acuerdo en Mercosur, que se acelerase un cambio del acuerdo que había con México. Tenemos la suerte de contar con nosotros con Julián Conte, que es la persona que defiende la postura española en Bruselas en todos los temas de acuerdos de libre comercio. Julián, cuéntanos un poco qué oportunidades salen y qué podemos esperar del nuevo acuerdo con Mercosur y con México. Sí, muchas gracias y buenos días. Voy a tratar de compartir el mérito entre Trump y otros en relación con dónde estamos con la agenda comercial de la Unión Europea. Y llevamos 40 años dentro de la Unión Europea, tanto España como Portugal, y desde la adhesión de ambos a la Unión Europea, yo creo que el foco de atención de la política comercial se centró mucho en América Latina. En los años 90 ya negociaciones con México, con Chile, luego ha venido Centroamérica, han venido los países andinos, y quedaba una gran laguna, y es una gran laguna que se ve geográficamente cuando se ve un mapa de aquello que tiene negociado ya la Unión Europea, y esa gran laguna era Mercosur. Es una negociación que tiene el tiempo que lleváis implantados casi en América Latina, 20 años de negociación, 25, y una negociación que ha sido muy difícil. Pero tenemos ahora sobre la mesa un acuerdo comercial que es estado del arte de los acuerdos comerciales. De hecho, en paralelo, lo que ha habido también es la modernización del acuerdo con Chile, la modernización del acuerdo con México, que son acuerdos de los años 90 también, para traerlos al estado del arte de los acuerdos que estaba negociando la Unión Europea y que tiene ya negociados con Japón, con Canadá, con Corea y con otros, ¿no? Para dar una perspectiva de conjunto, con el acuerdo de Mercosur, la Unión Europea tendría cubierto el 95% del PIB de la región latinoamericana a través de acuerdos comerciales. Y esto contrasta con Estados Unidos, que estaría en torno al 40%, y con China, que estaría entre el 10 y el 15%, ¿no? ¿Por qué es importante este dato? Es importante porque China, a pesar de ello, tiene una presencia y está incrementando mucho su presencia en América Latina, porque es competitiva incluso en ausencia de preferencias, ¿no?, comerciales. La Unión Europea sí que las necesita. La Unión Europea, para ser competitiva en América Latina, necesita las preferencias que ofrecen los acuerdos, ¿no? Y eso yo creo que da una dimensión a la importancia del acuerdo. Por hacer una referencia rápida a la importancia del acuerdo en sí mismo, el acuerdo con Mercosur particularmente, pero esto es extensivo a la modernización con México y con Chile, que ya está en vigor, esta última. Y lo haré con las tres patas fundamentales de acceso a mercado, de preferencias que ofrecen los acuerdos comerciales. La primera en lo que es comercio de bienes, ¿no? Y aquí yo creo que es fundamental entender, en Mercosur 270 millones de población, en México 130, en Chile 20, con lo cual de conjunto estamos hablando de más de 400 millones de consumidores. Consumidores además latinoamericanos con unos gustos y unos patrones de consumo que son familiares para la Unión Europea, ¿no?, y particularmente para España, con lo cual eso yo creo que es un elemento clave de posibilidad de exportación. Son además economías que se encuentran en fase de terciarización, y esa terciarización ofrece unas oportunidades grandes en los sectores de servicios, ¿no?, en exportación.
Y ahí España, Portugal también, el elemento lingüístico es fundamental, ¿no?, en los servicios, con lo cual una oportunidad grande también. Y por último, quizá la tercera pata son países en los que está en desarrollo en gran medida las infraestructuras, ¿no? Y ahí la contratación pública son mercados bollantes en términos de contratación pública, y desde la Unión Europea y desde España tenemos empresas muy potentes en estos sectores. Estos son los tres elementos fundamentales de acceso a mercado, de preferencias que se obtienen a través del acuerdo de Mercosur, pero también que se ha conseguido con la modernización de México. Y yo creo que es importante ponerlos de relevancia porque es lo que ofrece realmente la oportunidad, ¿no? Y quizá los elementos adicionales, quizá más novedosos, que también son importantes, es el elemento de seguridad económica, y con esto termino, ¿no? El elemento, por una parte, de asegurar insumos relevantes, y esos insumos relevantes se ha mencionado, ¿no? Minerales de manera fundamental, estamos hablando de cobre, de litio, de níquel, estamos hablando de plata, y son en muchos casos elementos que ahora tenemos cierta dificultad para importar por China, por la situación que se está dando con China, con ciertas restricciones a la exportación, y porque también con Rusia, que era un proveedor importante de estos materiales, está habiendo dificultades para obtenerlos ahí, lógicamente. Y el elemento más allá de la importación, de elementos fundamentales, que también, la soja y el maíz, particularmente con Mercosur, son fundamentales. La alternativa es Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos o Brasil va a ser quien nos venda el maíz y la soja, ¿no? Y luego también la relevancia de la diversificación en cuanto a mercados de exportación, ¿no? Trataba de mostrar el interés de este mercado, el mercado de Mercosur, pero también de México, también de Chile, y esa importancia yo creo que ha crecido en el contexto actual, en el cual podemos tener dificultades para seguir comerciando de la manera que estábamos comerciando con Estados Unidos. Hace falta mercados nuevos, y estos son mercados, desde luego, que son grandes oportunidades. Muchas gracias, Julián. María, ¿en qué momento está esa ratificación que creo que Julián decía que estaba, y cuál es la percepción por parte de México? Decías que estaban entretenidos ahora por intentar cambiar el discurso del fentanilo a renegociar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pues efectivamente están en ese discurso, lo cual no elimina la importancia que para México en estos momentos tiene también la apertura a nuevos mercados y la búsqueda de nuevos socios comerciales. Tenemos que partir de la base que de ese 95% que decía Julián que está cubierto por acuerdos comerciales, en América Latina casi un 30% corresponde a México. Es decir, estamos hablando de uno de los grandes mercados latinoamericanos, casi el 20% de la población, y además México es mercado para casi todo. Es mercado para el mercado local, como digo, es un tamaño de mercado inmenso, donde además hay una gran variedad de Méxicos y por lo tanto casi existe. Yo siempre digo, tenemos oportunidades de negocio desde la inteligencia, desde la innovación abierta que hace la mayor panificadora del mundo, que es Bimbo, hasta la base de la pirámide en Tamaulipas. O sea cual sea su sector, vamos a encontrar una oportunidad de negocio. Pero México además sigue siendo un mercado que no lo sé en el caso de Brasil, que sí es puente, ¿no? A mí, como esta no es mi primera oficina, siempre me hace mucha gracia cuando casi todos los países se posicionan de puente, pero es que México sí es un puente para el resto de América Latina. Y, por ejemplo, hay algunos sectores especialmente claves que ya lo están utilizando muchas de las empresas españolas, que es para el sector servicios. Con un hub en México y un hub en España, cubren el 24/24 de su horario internacional de clientes, ¿no? ¿Dónde está México ahora mismo con respecto a Europa? Está mirando a Estados Unidos. Hasta que no consiga cambiar ese relato con Estados Unidos, no va a poder dar verdadera visibilidad al acuerdo terminado, no firmado todavía, pero terminado con la Unión Europea, pero con la mano puesta en la Unión Europea, no te escapes que voy por ti. Es decir, claramente México tiene clarísimo que si quiere mantener a bien con Estados Unidos, tiene que mantener a China pues como está, entrando, saliendo, pero controlándola mucho más. Está realizando una política muy importante en estos momentos de sustitución de importaciones, acercándose, lo que yo realmente es la primera vez que veo, acercándose desde las autoridades económicas a las grandes empresas industriales que están implantadas en México, buscando que cambien sus sistemas de proveedores y haciendo que esos suministros que estaban viniendo de Asia vengan de otras fuentes de suministro, y puede ser incluida la Unión Europea.
Y, por lo tanto, yo creo que con un foco de urgencia claro, que es Estados Unidos, cambiar ese relato, estabilizar esas relaciones con Estados Unidos, garantizar que, como es hoy, siga teniendo el PIB más importante de la OCDE desde el punto de vista industrial. Pensemos que gran parte de la industria española está allí. Tenemos 5.240 empresas registradas en el Ministerio de Economía españolas. O sea, México es nuestro tercer país de inversión después de Estados Unidos y Reino Unido desde hace casi 10 años. Y eso hace que la presencia española sea enormemente importante y que sea uno de los grandes beneficiarios del acuerdo global modernizado, porque en realidad México, como bien decía Julián, ya tenía un acuerdo. Europa es España en México, no sé en otros países, pero Europa es España en México. Hay una grandísima diferencia entre la inversión americana, después venimos nosotros, a distancia sí, pero claramente cabeza de pelotón. Y además hay un elemento que yo creo que es una gran oportunidad que no tenemos suficientemente contada, y es que no solamente España es el segundo inversor en México, sino que México es el sexto inversor en España. Prácticamente ya no encontramos ningún sector donde no haya una relación bilateral entre uno y otro, sobre todo sectores industriales y sectores productivos, ¿no? Creo que eso es una grandísima oportunidad de negocio. Creo que el acuerdo global modernizado, aun cuando gran parte de las mercancías, sobre todo industriales, ya estaban muy liberalizadas, abre tres caminos importantes. El primer elemento es el sector servicios. Quiero seguir apostando por el sector servicios en México, porque aunque prácticamente todas las empresas de servicios, o muchas empresas de servicios están ahí, el talento que permite absorber México, unido al mismo idioma, unido a una idiosincrasia muy parecida, permite esa globalización 24/24, que el Acuerdo Global Modernizado además va a permitir una mayor apertura por el reconocimiento mayores de títulos, etcétera. En la industria agroalimentaria, evidentemente, va a haber también nuevas oportunidades, y creo que hay un factor clave también, va a ser la protección de las indicaciones geográficas, que nos permite apostar claramente por un mercado gourmet con una población mexicana cuya aspiración cada vez es menos Estados Unidos para ser España, ¿no? Si no, paséense ustedes por Madrid un poquito y por el barrio Salamanca. Y después tenemos otro elemento también, que no tanto en la industria, la eliminación de aranceles, pero sí ese fuerte barrera que tiene México, que son toda la parte reglamentaria y aduanera, que el Acuerdo Global Modernizado puede, desde luego, facilitar mucho. Entonces, nuestra perspectiva, nuestra apuesta, o por lo menos lo que a mí me transmite o nos transmiten las autoridades mexicanas, cambiemos el relato de Estados Unidos, empecemos a cerrar ya lo que están haciendo ahora ya, pero ahora hablan de aranceles y dentro de un mes van a hablar de transformación o de renegociación del Acuerdo de Libre Comercio, y a partir de ahí empecemos a darle verdadera visibilidad. Yo creo que la presidenta de la Comisión Europea ya ha hablado de ir entre el otoño o principios del año que viene a México, y ahí es donde empezaremos a ver verdaderamente visible pues, el Acuerdo Global Modernizado desde el punto de vista del relato, desde el punto de vista de las oportunidades. Como digo, México es un país que ya hereda el acuerdo global, que ahora incluye, o sea, que esto moderniza un acuerdo que ya existía, que incluye variables nuevas, una de ellas también la protección de inversiones, la seguridad jurídica transformada. Luego ahí está el debate de si el APRI es mejor que lo que había antes o no, pero en cualquier caso es un pilar importante hoy en el discurso mexicano, con una reforma judicial que está dando algún disgusto a alguna empresa en general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya es un mercado, como digo, en sí mismo para entrar a Estados Unidos si produces en México, y para abordar el mercado latinoamericano, desde luego, y muchas las empresas lo estáis haciendo, y el Acuerdo Global Modernizado yo creo que tiene que abrir todavía muchas más perspectivas, y yo sigo haciendo una apuesta grande por el sector servicios, porque verdaderamente la capacidad que tiene México para absorber y complementar la oferta española desde la oferta española en México es enormemente importante. Misma pregunta, Manuel. ¿Cómo se ve Mercosur? O sea, la administración Lula ha aportado mucho en estas negociaciones y llevará a buen puerto el acuerdo de Mercosur. ¿Cómo ves el proceso de ratificación
en Brasil. Sí, claro. Bueno, ¿cómo se va a ver hoy el proceso de ratificación? Más que bien, ¿no? Desde el gobierno brasileño yo creo que si tenía interés ayer, hoy tiene más todavía, ¿no? Después de lo que ha pasado. No creo que haya ningún problema en la ratificación en Brasil, porque yo creo que la administración brasileña siempre ha tenido claro que el acuerdo es bueno para Brasil. Yo he estado reunido varias veces con los equipos que han asesorado en todo el proceso de negociador y bueno, tenían sus modelos, sus simulaciones y tienen muy claro que ellos van a salir beneficiados del acuerdo. Y yo creo que nosotros tenemos también muy claro que vamos a salir también beneficiados del acuerdo, especialmente en lo que son las industrias de consumo, que son los grandes siempre castigados por el arancel, pero también las empresas que están en el mundo de la tecnología y de los bienes de equipo, porque tengan en cuenta, les hablaba antes de que el middle market brasileño, el mercado intermedio, es un mercado muy poblado, con tantas empresas y tanto tiempo protegidas, van a tener que actualizarse para poder competir con la industria europea. Y eso, en esa actualización, va a haber muchos presupuestos de inversión que van a caer en manos de empresas y deben caer en manos de empresas europeas, que por cierto, en el caso de los bienes de equipo y tecnología, pues son las que tienen la categoría 0 y las categorías más de desarancelización más rápida dentro del acuerdo. Luego van a poder aprovechar también esas ventajas arancelarias rápido. Y ya en el medio plazo, obviamente, como les digo, la industria de bienes de consumo. Solo una muestra, el vino, que es uno de los productos que exporta más España, está entrando con un arancel del 27%. Quítenle ese 27% y es que va a cambiar radicalmente la perspectiva del mercado del vino en Brasil. De hecho, el vino español va a poder ya acceder al segmento, por lo menos intermedio, de precio, que no podía llegar. Y eso implica llegar a un consumidor mucho más masivo. Y eso se va a ver en los próximos años y yo creo que tienen que estar ustedes allí ya, de hecho, enterándose. En las oficinas estamos respondiendo ya a consultas de cómo va a afectar a mi arancel o a mi normativa el acuerdo Mercosur. Yo en general aconsejaría, de hecho, a las empresas, una vez ratificado el acuerdo, que todos creemos que se va a ratificar, que revisen, sobre todo si están ya en Latinoamérica, que revisen sus decisiones respecto a Brasil. Si no están vendiendo o están vendiendo poco como consecuencia de una barrera arancelaria, lo más probable es que, porque la mayor parte de los aranceles desaparecen, vaya a desaparecer esa barrera y tienen que prepararse para eso. Si no están vendiendo, porque hay un motivo de alguna norma técnica, fitosanitaria, bueno, creo que Ormazábal sabe mucho de eso, que no esté homologado, que no sea homologable, digamos, a nivel internacional, el acuerdo abre canales de comunicación y diálogo entre nuestras autoridades comerciales que van a permitir tramitar ese tipo de reclamaciones, estudiarlas, dialogarlas y tratar de resolverlas. A nivel de inversión, los que ya estáis ahí, también creo que os va a llevar una recomposición, una posible recomposición y optimización de la producción, porque las normas de acumulación de origen cambian y ahora el contenido europeo pasa a ser contenido Mercosur. Antes, pues es que muchas de las empresas que están ahí, y como bien decía esto Alberto, hay que dar un paso y fabricar en Brasil, esto es importante y lo hacen muchas empresas cuando quieren entrar en Brasil, pues obviamente adaptan su estructura al gasto local para poder beneficiarse de ayudas públicas, para poder beneficiarse de licitaciones, porque siempre hay restricciones en Brasil de contenido local. Y este acuerdo va a permitir también esa recomposición para hacer a nuestras empresas mucho más eficientes en su fabricación desde Brasil. Va a ser más fácil presentarse a licitaciones públicas, se va a abrir ese abanico de oportunidades y para las empresas que prestan servicios también, que tenían muchas dificultades en los desplazamientos de profesionales, de desplazamientos temporales de profesionales, también va a abrir va a mejorar esa movilidad, sin que sea una movilidad total, obviamente, pero que va a ser bastante más sencillo. Luego, Pablo, tenemos desde luego grandes expectativas puestas en el acuerdo y todos confiamos en que se ratifique. Fenomenal. Antes de pasarte la palabra, Alberto, Julián, ¿en qué estamos en Europa en la ratificación? Porque todo el mundo cree que está aprobado y hay que ratificarlo todavía. Sí, vamos, fundamentalmente comento brevemente sobre el acuerdo de México porque creo que María ya ha ofrecido la perspectiva del impedimento, digamos, para que esto avance más rápido, ¿no? Y está fundamentalmente por el lado de las relaciones entre Estados Unidos y México.
Por el lado europeo yo creo que hay muy limitada sensibilidad en relación con el acuerdo con México, es además una modernización, con lo cual la parte arancelaria, que es la que suele ser quizá más complicada, más sensible, hasta cierto punto estaba ya cubierta en el acuerdo original. Con lo cual, en relación con la modernización con México, gran voluntad por parte de la Unión Europea de poder avanzar en cuanto sea posible, ¿no? La foto es algo diferente en relación con Mercosur, ¿no? Ahí sí que hay una sensibilidad, particularmente con algunos productos agroalimentarios por el lado de la Unión Europea y particularmente por el lado de algunos países, Francia, Polonia, Italia es quizá el Estado miembro que esté en una situación más dudosa en este momento. Y eso es lo que está ralentizando también hasta cierto punto el proceso de adopción. El acuerdo se concluyó en diciembre, se encuentra ya traducido, se encuentra ya en su formato previsto para la adopción y el siguiente paso sería que la Comisión lo presente al Consejo y que la Comisión lo presente al Consejo para una decisión de firma, que el acuerdo se firme y con perspectiva de que pudiera entrar en vigor a lo largo de la primera parte del año que viene, ¿no? La discusión está muy centrada eso, efectivamente, en las sensibilidades agrícolas particularmente y con sensibilidades especiales por parte de Francia. No somos ajenos a esas sensibilidades y las hay en algunos sectores también en España, pero yo creo que desde España estamos empujando de manera importante este acuerdo para procurar que la adopción sea lo más suave posible. Gracias, Julián. El foro está centrado en el cómo, es decir, cómo se afectan estos acuerdos de libre comercio a una empresa como Ormazábal y qué oportunidades ves de ellos. Sí. Bueno, pues a ver, desde el punto de vista un poco empresarial, yo creo que va un poco en línea. Yo creo que tanto la modernización del acuerdo en México como la posible ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea traen muchas más ventajas, no solo asociadas a una reducción de aranceles o una eliminación de esos aranceles, que también, obviamente, eso nos da una competitividad. Por mucho que seamos una empresa, como decía, con contenido local que fabricamos, al final muchos de los costes, importaciones que hacemos para la fabricación de nuestros equipos en Brasil, sí vienen de nuestras fábricas en España y, por lo tanto, eso, obviamente, supone y se traduce en una mayor competitividad frente a nuestros competidores en Brasil. Pero, como decía, no solo eso. Creo que antes se ha hablado de la burocracia. No sé si he llegado a comentar la complejidad o la inseguridad un poco jurídica, que creo que es una de las barreras de entrada también en el mercado en Brasil. Sin duda que este acuerdo va a traer en ese sentido mejoras o reglas comunes un poco a nivel jurídico y va a traer mayor seguridad jurídica en temas aduaneros, problemas que obviamente creo que van a facilitar la entrada de muchas empresas que tengan interés en el mercado. Otro de los puntos, Manuel comentaba el tema de las licitaciones. Nosotros, como os decía, ya somos una empresa implantada y creo que el que está ya tiene acceso a esas licitaciones como empresa brasileña o empresa española, pero sin duda que muchos clientes nuestros que conocen a Ormazábal, que esto va a suponer que ellos se animen. Al final el acceso a esas licitaciones desde España con unas regulaciones y con una serie de requisitos comunes, creo que sin duda va a ayudar a que haya una mayor inversión de empresas españolas y europeas y, por lo tanto, para nosotros, el que empresas globales que ya nos conocen, que conocen a Ormazábal y en general empresas españolas que estamos allí, que podamos tener un mayor volumen de empresas europeas y españolas que están con interés y que empiecen a invertir en sectores estratégicos como es el de la energía, la transición energética, digitalización, etcétera. Un tercer punto en nuestro sector, el acuerdo, tanto la modernización de México, no conozco tan bien, pero el Mercosur-Unión Europea, ambos tienen capítulos relacionados un poco al desarrollo sostenible y a la transición energética. Y aunque no imponen una serie de regulaciones propias para cada país, ya que bueno, México tiene su propia regulación, su ley del cambio climático, Brasil tiene una serie de regulaciones, pero sin duda para nosotros ese capítulo que va a hacer en caso de una ratificación se sigan una serie de regulaciones comunes para empresas que ya estamos aquí implantadas, que tenemos fábricas aquí, que nos estamos adaptando a esos requisitos que la Unión Europea, digamos así, ya tiene un plan, sin duda que va a acelerar esa transición de energías verdes en América y, por supuesto, pues para nosotros y para otras empresas españolas o europeas que ya cumplan con esos requisitos va a ser, sin duda, una gran ventaja y una gran oportunidad. Y por acabar, el tema un poco que hablaban tanto México como plataforma de exportación a Estados Unidos, como Brasil. Yo creo que para Ormazábal, tanto Brasil como México han sido siempre mercados
no de oportunidad para exportar a otros países o plataformas, sino mercados que por su volumen, por su tamaño, siempre han sido mercados con unas oportunidades enormes, pero sin duda que existe un componente de poder considerar estos países o de aprovechar las oportunidades como plataforma de exportación a otros países. En Brasil está claro que lo que pasó ayer dificulta un poco, habrá que ver si finalmente cómo lo que se produce, pero para nosotros todas esas sinergias y el hecho de poder tener fábricas, y para muchas empresas seguro también, en Brasil, principalmente en México por la cercanía y la estrategia geográfica, ¿no? Y situación geográfica, sin duda son países con oportunidades para poder exportar o para poder entrar, países plataforma de entrada a otros mercados. Entonces, bueno, un poco eso. Brasil y México, yo creo que para Ormazábal y para muchas empresas ya de por sí son países, y América Latina en general, con oportunidades propias, pero sin duda que este acuerdo, con todos estos puntos que he dicho, ¿no? Si finalmente se ratifican, van a ser oportunidades que por supuesto van a hacer que aumentemos nuestra competitividad en estos mercados. Muchas gracias, Alberto. Yo quería pedir perdón a todos los que habéis hecho preguntas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Los tengo en el móvil. Ahora tenemos la pausa del café, con lo cual vais a poder asaltarles en este momento a los ponentes. Si no podéis, les haremos llegar las preguntas también para que las contesten, porque no puedo escoger en una única pregunta porque hay 8 o 10 y ya, como empezamos otra cosa al mismo tiempo, ahora esto de tener circos de varias pistas es complicado. Quería acabar con, digamos, una nota positiva. Desde luego, México, Brasil, Mercosur son mercados que ya por sí mismos merecen la oportunidad de ir y de explorarlos, que además nos encontramos con que estos acuerdos de libre comercio que están ya a punto de ser ratificados van a abrir nuevas oportunidades, van a reducir barreras, y que desde luego no son mercados alternativos a Estados Unidos, porque nunca Estados Unidos es un mercado que no tiene alternativa, pero sí que son buenas oportunidades para que las empresas españolas entren, descubran, como decía María, con gustos similares a los españoles, y eso abre muchísimas oportunidades y con rentas per cápita cada vez mayores, con lo cual tienen cada vez mayor poder adquisitivo. Dicho eso, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por estar aquí, compartir vuestra visión, y gracias a todos por venir a este panel.